Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí en la mañana del jueves 17 de julio del 2025, una mañana nublada, pero bajo un silbo apacible. Damos continuidad a los pequeños estudios que hemos estado llevando a cabo, tipo reflexión. Estudios que son basados en el libro de estudios bíblicos para la vida. Y como mencioné en el video pasado, el video pasado le dije que era un video importantísimo porque era el tema de la muerte de Jesús en la cruz. Hizo posible el perdón para ti y para mí. Pero eso no quedó ahí. Ahora el tema, yo diría más importante, es que Jesús resucitó para darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Lo cual pues les hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia de creer que Jesús resucitó? ¿Cuál es la importancia de creer que Jesús resucitó? Como tema central dentro de el título, Jesús resucitó para darnos vida eterna, es que la resurrección de Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Para eso, tomen su Biblia y vayamos al libro de Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 20. Y tal vez se preguntarán, pero ¿por qué está hablando acerca de la muerte, resurrección, si no estamos en Semana Santa? Pues qué bueno, porque este tema es un tema que es medular dentro de la cristiandad para la salvación del ser humano. No importa si es el primer mes del año o si es el último mes del año. No importa el calendario, si es el calendario greco-romano, gregoriano, o si es el calendario hebreo. Independientemente de cuáles sean las fechas, el tema de la resurrección de Jesucristo es un tema central e importantísimo dentro de la cristiandad y para la vida eterna de todo aquel que le cree y le recibe. Dice la santa y poderosa palabra del Señor, Juan capítulo 20, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Si pudiéramos aplicar este tema dentro de la vida diaria, si hay algo que todos podemos coincidir es que el mundo de hoy cada vez más está lleno de violencia, de soledad y de muerte. Me acuerdo de las palabras que decía un pastor aquí en Puerto Rico, el pastor Mario Rivera Méndez, que decía: el hombre del siglo XX es un hombre solo. ¿Por qué? Está rodeado de muchas personas, sin embargo vive una soledad que solamente la muerte y resurrección de Jesucristo puede llevarlo a salir de esa soledad. Esto parece que el mal, como si el mal triunfara sobre el bien, como se menciona en esas películas de estas personas que le gustan estas películas así de ciencia ficción, donde el mal triunfa sobre el bien triunfa sobre el mal. La realidad es que lo que vemos nuestros ojos es como que la violencia, la maldad va en aumento, va incrementándose cada vez más, mientras que lo bueno, lo que es
a vista humana, a la vista de los ojos, lo que es sano, saludable, sigue mermando como tal. Pero hay una presión en la palabra, en las escrituras, que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto lo que hace es más difícil poder entender y explicar esta situación, que incluso personas que consideramos buenas bajo los estándares humanos experimentan ese mal más que otros que viven y hacen el mal. Esto es como lo que menciona el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, verso último, que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que las que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuáles tales cosas? Pueden comenzar a leer desde el verso 21 y sabrán cuáles son esas cosas que practican que son dignas de muerte. Y dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. De modo que nuestra fe en Dios debe hacer algo para cambiar esta realidad que vivimos hoy día. Eso es lo que hizo Dios con la muerte y la resurrección de su unigénito Hijo Jesucristo. Con su muerte Jesús sufrió para terminar con la muerte y su causa esencial, terminar con el pecado. Pero su resurrección nos dice que venció. Y así Jesús fue la muerte de la muerte. ¿Me entendió? Jesús fue la muerte de la muerte. El apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. Dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice además, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De modo que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Dios, el Padre de las luces, coronó a Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. Nada más y nada menos a Jesucristo, su unigénito Hijo, al que los religiosos rechazaron. Y cada día los cristianos recordamos y celebramos su resurrección. No solamente el domingo, sino de domingo a lunes, según el nombre de los días que se le dio por parte de los romanos. Pero cada día nosotros recordamos y celebramos, cualquier día de la semana, recordamos su resurrección. Gracias a ella podemos enfrentar cualquier circunstancia adversa con la certeza de que vamos a lograr la victoria, porque Él, Jesucristo, vive. Y tenemos que aquí María Magdalena recorre rápido, aún oscuro, siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Un nuevo día, un día nuevo. Aquí no se menciona la hora de la resurrección de Jesucristo. Aunque muchos tienden a pensar que Jesús resucitó el primer día de la semana, el asunto es que nosotros debemos mirar
todo el contexto bíblico desde el Antiguo Testamento, lo que Dios había y ha estado estableciendo desde la antigüedad, para poder darse cuenta que Dios no iba a hacer nada en contra de lo que ya había establecido desde el principio, desde el Bereshit, desde el Génesis. De modo que si Él en 6 días creó los cielos y la tierra, los árboles, la naturaleza, el hombre, y al séptimo día reposó. Luego de eso, le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés que se prepararan, que hicieran en ese momento lo que se conoce como la Pascua, que sacrificaran un cordero sin mancha y rociaran, pintaran, tiñeran los postes y los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, dando a entender de esa manera como sombra de que Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios, iba a morir y que su sangre los iba a librar de la muerte. Por lo que la resurrección de Jesucristo se da entre ese lapso del día séptimo al día primero, porque descansó. Pero no sabemos la hora de la resurrección. Juan dice que aún estaba oscuro ese día. Los expertos que quieren seguir buscando mencionan que María llegó entre las 3 a las 6 de la mañana. El asunto es que no dice. No sabemos cómo pensaba María Magdalena quitar la piedra, que era una piedra pesadísima, o cómo pasaría por la guardia que estaba velando también la piedra. Lo cierto es que era un día nuevo, y aunque estaba aún oscuro, la luz de la humanidad ya resplandecía y el poder de la muerte ya se había derrotado. La resurrección de Jesucristo confirma a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y muestra que el Padre aceptó ese sacrificio expiatorio del Cordero de Dios y así hace realidad para todo aquel que cree en Él la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación y la glorificación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es el amor de Dios. Dio, no que da. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación ya estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo, lo que iba a acontecer, y lo fue mostrando paso por paso desde el Bereshit, desde el Génesis, hasta que se concluye en Jesucristo cuando dijo: consumado es. De modo que el sepulcro está vacío. ¿Sabes qué? Todas las tumbas de todos los líderes religiosos de todas las religiones en el mundo conservan el polvo o los huesos de sus profetas, de sus líderes. ¿Sabes qué? La tumba de Mahoma tiene los huesos de Mahoma. La tumba de Buda tiene los polvos ya, los huesos hechos polvo de Buda. La tumba de Confucio igualmente. Escuchen bien. La tumba de María, la madre de Jesús,
también sus huesos están allí. La diferencia con ella es que ella está esperando la resurrección de entre los muertos, porque ella también fue una mujer que fue salva por la sangre poderosa de Jesucristo, el unigénito de Dios, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Pero la tumba de Jesús está vacía, bien vacía. Aquí no menciona si María miró o no miró la tumba. Simplemente vio quitada la piedra del sepulcro. Y dice que corrió rápido y fue donde Simón Pedro. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto relata luego que, aunque no se menciona en el texto que leí, que Pedro y el otro discípulo, ¿cuál otro discípulo? Al que Jesús amaba, según menciona en el verso 2, salieron corriendo a la tumba. Salieron a ver si era verdad lo que María Magdalena les había dicho. Pero Juan llegó primero. Y cuando Pedro llegó, entró rápido. Es que este hombre no perdía tiempo, por lo cual tú y yo tampoco podemos perder tiempo. Llegó, entró y observó que el sudario estaba enrollado aparte, junto a los lienzos. Juan sabía que no se habían llevado el cuerpo de Jesús, porque si lo hubieran hecho, no habrían quitado sus lienzos, simplemente se lo hubiesen llevado con todos los lienzos. Para que tengan una idea, está el cuerpo envuelto con unos lienzos y el sudario. El detalle es lo que Juan describe que en los otros evangelios no se describe. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hago una pausa aquí, hago una parte aquí de esta lección porque no lo dice aquí, pero es necesario que yo tenga que decirlo. Cuando el hombre de la casa, según la costumbre de Medio Oriente, la costumbre hebrea, cuando el amo de la casa, el señor de la casa, está comiendo en la mesa y se va a levantar para ir a otro lugar, él dobla su paño, el paño donde hoy día se le pone entre las piernas, así, encima de las piernas para no ensuciarse, y con el que se limpia. Pero cuando él se va a levantar y va a regresar, el señor de la casa, para que los siervos que están pendientes cuando él termina para retirar el plato, para que los siervos no vayan a quitar el plato de la mesa, la costumbre es que el Señor enrolla, dobla su paño y lo pone sobre la mesa. Eso le dice a los siervos que Él regresa nuevamente. Jesús hizo exactamente lo mismo. Enrolló el sudario y le estaba diciendo a toda la humanidad, no tan solo a sus discípulos, sino a toda la humanidad, que el Señor, Él, que Dios le hizo Rey y Señor, regresa nuevamente. Aleluya. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero en Apocalipsis capítulo 19 habla acerca de las bodas del Cordero, la cual
Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Aleluya. Jesucristo regresa. Puso su paño doblado sobre la tumba, sobre el lugar donde estuvo su cuerpo, para dejar saber que Él regresa nuevamente. Aleluya. Cómo la resurrección valida a las personas y las palabras de Jesús. En la carta de Pablo hacia los Corintios se menciona de que Jesús se les apareció a más de 500 personas, además de a sus apóstoles, de sus discípulos. Y dice, y a Él como último, como un abortivo, se les apareció también. Esto da evidencia, no circunstancial, sino contundente, de que Jesús resucitó, y hay más evidencia de su resurrección, de su muerte y resurrección, más evidencia de cualquier otro fenómeno que pudiera ocurrir sobre la tierra. De modo que el sepulcro está vacío. Y esto nos da un pacto de vida. Jesús resucita ese día. Así que estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, para que se cumpliese lo que Él dijo, que le daría como señal a los religiosos la señal de Jonás, el cual Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así era necesario que el Hijo del Hombre estuviese en las profundidades de la tierra para dar testimonio de su muerte y de su resurrección. Este nuevo pacto, como le llaman mucho, que no es otra cosa, y pueden buscar dentro de mis playlists que doy un estudio acerca de nuevo pacto o pacto renovado. No es otra cosa de que Jesús, con su muerte y resurrección, da por renuevo el pacto. ¿Por qué? Porque antes el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para la expiación y para el perdón por los pecados y las faltas del pueblo durante el año, y las de él también. Por eso el sumo sacerdote se ataba una soga, una cuerda sobre su talón, sobre sus pies, y entraba con su traje con unas campanillas que sonaban para que los que estaban afuera pudieran escuchar el movimiento de las campanillas y así saber que estaba vivo, porque si no se escuchaban esas campanillas, lamentablemente era que había caído muerto ante la presencia de Dios, porque Dios no se mezcla con el pecado. Pero esa tradición, esa liturgia que tenían para entrar al lugar santísimo, Jesús la da por terminado, porque Él vino a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no el orden de Aarón, que era el que hacía eso cada año, según el orden del rey de Salem, el rey de justicia, el orden de Melquisedec, sacerdote una vez y para siempre, sentándose a la diestra del Padre para interceder por los santos. Aleluya. ¿Cuáles santos? Los beatos, los que son beatificados por el hombre, no. Los que reconocen a Jesucristo como su Señor
y le confiesan como su Señor y se apartan de sus pecados y vienen a ser templo del Espíritu Santo. Y este nuevo pacto se basa en eso, en poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo cual hago una pregunta. ¿Cómo sabes que tienes tus ojos puestos en Jesús? Él está a la diestra del Padre hace ya 2000 años. Nunca lo has visto. ¿Cómo sabes que tienes los ojos puestos en Jesús? Pablo lo menciona, el apóstol Shaul. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios, en el verbo, el cual es Jesucristo, la palabra, el cual en el Génesis, cuando Dios dijo Dios, sea la luz, y la palabra dio vida, mencionándose en Juan capítulo 1, cuando dice, aleluya, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y voy a ver si me acuerdo de una porción de las Escrituras donde se menciona ese evento del Génesis. Aleluya. Gloria a Dios. Si no, les prometo que se los voy a entonces a conseguir, porque es importante que sepan eso. Gloria a Dios. Voy a buscarlo y se los prometo que se los voy a conseguir. Acuérdenmelo para el próximo video de la próxima lección, que lo que se habla en Juan 1:1, que se menciona en Génesis capítulo 1 también, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz. También el apóstol Pablo hace referencia a la explicación de lo que acabo de mencionar, de que Jesús es la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres. Creo que me acuerdo ya, lo encontré. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús, siendo la luz del mundo, la luz, cuando Dios dijo sea la luz, lo que hizo fue que se manifestó ante las tinieblas, y la luz resplandeció sobre las tinieblas. Aleluya.
Con esto vamos al verso 11 del capítulo 20. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Señor, tanto los ángeles como Jesús le preguntan a María Magdalena, ¿cuál es la razón de por qué está llorando? La palabra que Juan usó para lloraba describe las lágrimas con gritos de dolor. María dijo que lloraba porque se habían llevado el cuerpo de Jesús. Ella esperaba terminar ese proceso de preparar el cuerpo de su maestro, de Jesús, y ahora no podía porque no sabía quién se lo había llevado y por qué ni dónde estaba el cuerpo de Jesús. Pero con esa pregunta, los ángeles y Jesús quisieron hacerle ver a María que su llanto era innecesario. Llorar es normal y hasta es saludable para el cuerpo, para las personas que han perdido a un ser querido. Pero María no había perdido a nadie. Jesús, su Señor, estaba vivo y por eso el sepulcro estaba vacío. Eso nos lleva a llevar una, valga la redundancia, una devoción inconmensurable. Aquí Juan nos muestra la gran devoción de María por Jesús. Mientras que Juan y Pedro vinieron y se fueron, María se quedó llorando, llena de impotencia, llena de dolor, de frustración y desesperanza. Además de que se estaba arriesgando a que los ladrones que aprovechaban los sepulcros para atacar y vandalizar los sepulcros, la atacaran también porque era muy oscuro aún de noche, o que también las autoridades la señalaran, la acusaran de haberse robado el cuerpo de Jesús, porque tenemos que ver que también hubo otro relato donde los soldados huyeron al ver el estruendo del terremoto que hubo y la piedra caerse cuando llegó el ángel al sepulcro. Y ellos cayeron como muertos y huyeron. Así que se estaba arriesgando María Magdalena de todo eso. Aunque ella creía hablar con desconocidos, no se dio cuenta que estaba hablando con dos ángeles, tampoco se dio cuenta que estaba hablando con el mismo Jesús, aunque le dijo Señor. Y María se estaba comprometiendo a rescatar el cuerpo de Jesús sola, bien atrevida que era, y sin pensar en las consecuencias, tanto económicas, políticas, religiosas, que tal acción pudiera implicar. Así que tenía una devoción completamente al 100%, diría yo. Y esto, quienes no quieren creer la evidencia de la resurrección de Jesús, explican que el sepulcro que estaba vacío, afirmando que María y los discípulos fueron al sepulcro equivocado, pudiera darse por hecho esa connotación, pero Jesús estaba allí. La evidencia razonable. Lo cierto es que, aunque ya estaba oscuro, ellos conocían bien la zona. Además de haber
de haber ido al lugar equivocado, los judíos habían eliminado la fe cristiana. Punto. De raíz, con solo señalar el verdadero sepulcro. Aunque aquí se han hecho esta película donde aparece la otra tumba, disque de Jesús. La verdad que el diablo se cree astuto, se cree listo, se cree que se la sabe toda, pero él es un enemigo derrotado. A la luz de este relato vemos que ni María Magdalena, ni Jesús, ni Juan, ni Pedro sabían qué había pasado con el cuerpo de Jesús. La mayoría de los discípulos estaban confundidos con eso. Además de que estaban amedrentados y escondidos en el aposento. La verdad es que el sepulcro estaba vacío. La resurrección es un hecho no solamente ineludible, sino un hecho contundente e histórico. ¿Cómo el cristiano debe enfrentar el dolor por la muerte? Háganse en esa pregunta. De ahí saltamos al verso 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir en el arameo, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué beneficios tiene reconocer a Jesús en medio del dolor? ¿Qué beneficios tuvo ese reconocimiento de Jesús en medio de ese dolor que tuvo María Magdalena? Número 1, Jesús le dio vida a María. Al escuchar su nombre, cuando Jesús te llama, más vale, o cuando Jesús llama, más vale que mencione el nombre tuyo, porque si no, todos los muertos resucitan. Eso fue lo que pasó con Lázaro. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Si no hubiese dicho eso, todos los muertos hubiesen salido de las tumbas. Una palabra que, según Juan, significa maestro, y sabemos que es una expresión de sumisión total y de total honra. Maestro, Raboni, no rabí, Raboni. Lo cierto es que con solo mencionar su nombre, Jesús acalló ese llanto de María. Y en un instante se lo cambió por gozo, esperanza, consuelo y paz. Cuando Jesús te llama, tu tristeza se convierte en gozo. Tu llanto se convierte en alegría. Aleluya. Ahora ella entendió por qué le preguntaban, ¿por qué lloras? Jesús estaba vivo. Jesús está vivo. Y por eso su cuerpo no estaba en el sepulcro. Y vuelvo y hago mención de que el sudario estaba enrollado. Lo que cubría su rostro estaba enrollado allí donde estaba su cuerpo, para darle saber al hombre y a la mujer, al ser humano, que Él regresa nuevamente a celebrar las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con todo aquel que le reciba como su Señor. ¿Cuál otro beneficio tuvo reconocer a Jesús en medio del dolor? Él la comisionó. La frase, no me toques, aunque es difícil de interpretar, Jesús deseaba que María entendiera que aún Él no se iba y que tendría la oportunidad de verle nuevamente. Jesús quiso que María fuese a contar las buenas nuevas de su resurrección a sus hermanos,
a sus discípulos que estaban sufriendo, aturdidos, con miedo, con temblor, adoloridos, tristes y amedrentados. Al Jesús comisionarla, enfatizó la relación que sus discípulos tienen con Dios como el Padre de cada uno de ellos, porque le dijo: a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí Jesús estaba hablando como hombre, 100% hombre, pero con un cuerpo glorificado. Aleluya. Esto dentro de un contexto judío no se puede entender así. Pero Jesús también aclaró que su relación con el Padre era distinta a la relación que tenía con sus discípulos. Otro beneficio de reconocer a Jesús en medio del dolor fue que María obedeció de inmediato. Aunque ella tendría muchas preguntas para Jesús y no quería soltarlo, no quería dejarlo, aunque no podía tocarlo. Fue a darle las noticias a sus discípulos corriendo. Sabemos que en esa época no era tan fácil como llegar de aquí a la casa del vecino. Se tomaba muy en cuenta a las mujeres. No se tomaba en cuenta a las mujeres o los relatos de las mujeres en ese tiempo. No era creíble los testimonios de ella, pero ella no dudó en obedecer al maestro, al Raboni, a obedecer la misión que él le encargó. Ve a mis hermanos y avísales que yo resucité. Qué gran enseñanza nos está dando el Señor aquí, con la resurrección de Él de entre los muertos. Aleluya. Esto, para terminar, me lleva a una pregunta, porque ella obedeció de inmediato. Y si vemos las encomiendas que Jesús da, que está señalada en cada uno de los evangelios y que más se enfatiza en el libro, en la carta del apóstol Mateo, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando también por medio de Lucas, el médico, cuando le dice, aleluya, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. De modo que les hago una pregunta para terminar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablarles a otros de Jesús? ¿Por qué se nos hace tan difícil hablarles a otros de Jesucristo? Jesús, quien murió en la cruz, pero que también resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mi iglesia. ¿Por qué? ¿Será acaso que en nosotros no hay lo que se comentó o se mencionó en la carta de los Hechos de los Apóstoles, que más bien son los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles? ¿Será acaso que nos cuesta tanto trabajo hablarles a otros de Jesús porque no han recibido la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y por eso temen hablarles a otros? Mira lo que dice en Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez tú dirás, es que nosotros al aceptar a Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Déjeme darle una aclaración. Necesito que presten atención. Jesús, cuando se le apareció a los discípulos en el aposento, cuando estaban allí encerraditos y se les aparece, Jesús les dice que se queden allí esperando la promesa. Esperando la promesa. Pero él rápidamente dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso no fue el día de Pentecostés. Eso fue cuando él se les apareció luego de su resurrección. Sin embargo, les dice: recibiréis poder. Porque ellos le preguntaron: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Caramba, él les acaba de decir: recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos. Pero entonces les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero es que Dios no hace las cosas aleatoriamente, iglesia. Él hace todo conforme a la Escritura, a su palabra, a la ley. Y Él resucita en un Shabbat. Luego de eso, se les presenta, y ellos, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Segunda vez. La primera vez dobló el sudario puesto junto a los lienzos, dejándole saber que él regresa de la misma manera que el señor de la casa regresa, doblando los pañuelos, poniendo el pañuelo sobre la mesa para dejar saber que vuelve otra vez a la mesa a cenar. Y esta vez, dos varones con vestiduras blancas le dicen a los galileos: ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, vendrá. Vendrá. Maranata. Aleluya. Luego de eso, llegó el día de Shavuot, el día de las primicias de los frutos. Llegó el día de Pentecostés, donde estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo hablar a otros de Jesús? Pregúntale al Señor y pídele: Padre,
bautízame con tu Santo Espíritu. Pero esto no es porque lo diga, sino porque tienes que estar juntos, unánimes, orando. Porque ellos no estaban charlando, ellos estaban en oración y ruego. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban con Jesús, los otros discípulos y los religiosos le decían a Jesús que por qué ellos no ayunaban. Y Jesús le dijo: ¿acaso puede alguien estando con el novio estar de luto? Pero vendrá el momento, vendrá el día en que el novio le será quitado, entonces ayunarán. De modo que esas personas, esos discípulos en el aposento alto, estaban allí ayunando, orando, en oración, en ruego, esperando la promesa del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del poder sobre ellos del Espíritu Santo, el cual, asentándose sobre cada uno de ellos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos, escucha bien, iglesia, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Espero que esta lección de la resurrección de Jesús les dé un aliciente, el cual puedan tener la certeza de que Jesús, su resurrección, te ofrece y le ofrece a la humanidad vida eterna. Nunca olviden que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivimos en un mundo caído, y tarde o temprano el dolor y el sufrimiento y la muerte se vuelven una realidad en la vida de cada persona. Somos seres humanos y nos abruman los sentimientos de impotencia, de frustración, de angustia y de enojo también. Pero es en esos instantes que la fe en Jesús, puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, la que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, debe calmar y transformar nuestras lágrimas en gozo, en alegría. No porque las circunstancias difíciles sean eliminadas, no, sino porque sabemos que Él venció a la muerte y que está junto a sus discípulos. Y aunque aún nos rodee la oscuridad, esa oscuridad de ese día en el cual estaba expuesto en la cruz, sabemos que Él resucitó, que es real y que regresa. Maranata. Jesucristo regresa por su novia, su iglesia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Nunca olviden compartir estos videos para que puedan seguir expandiéndose el Evangelio a otros. Porque por medio de los algoritmos, cuando no solamente se le da que le gusta, sino que comparten, los algoritmos de YouTube reconocen que es un video importante para llevarlo y seguir compartiéndose. Y así poder hacer lo que el Señor nos manda, y llevar este evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
mas el que no creyere, ya será condenado. Que Dios les bendiga ricamente en Cristo Jesús. Amén.